Bienvenidos a un nuevo estudio de la Palabra de Dios. En esta ocasión estamos presentando una serie de videos titulado Defendiendo la Verdad. Y mi deseo es que a través de estos videos podamos comprender mejor la verdad bíblica. Muchas personas me han preguntado qué significa el hecho de que el apóstol Pablo haya dicho que no estás bajo la ley, sino bajo la gracia. ¿Significa que ya no debemos nosotros tener en cuenta la ley de Dios? ¿Será que los 10 mandamientos ya fueron clavados en la cruz? ¿Qué significa esta expresión, no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia? Bueno, vamos a intentar explicarlo a través de la historia bíblica y pedir en este momento la dirección del Señor para que Él nos aclare su verdad. Señor, en este momento abriremos tu palabra y queremos pedir que nos des tu Espíritu Santo para que podamos ver con claridad esta gran verdad. En el nombre de Jesús, amén. En primer lugar, quiero decir que desde el principio el ser humano ha sido salvo siempre por gracia. Los 10 mandamientos, en realidad, aunque fueron expresados en el Sinaí, ya eran vigentes desde el Edén, en principio. Ahora, vamos a ver entonces qué papel juega la ley de Dios en nuestra vida y en la salvación. Como dijimos, desde el Edén Dios mostró su gracia. Cuando Dios les dio el mandamiento a Adán y Eva, y es interesante notar que había un mandamiento antes de que existiera el pecado, es decir, Dios ya tenía mandamiento antes de que Adán y Eva pecaran. Pero lo interesante es que Adán y Eva pecaron, quebrantaron ese mandamiento e inmediatamente la gracia de Dios, por así decirlo, se activó. Si Dios no hubiese mostrado su gracia, ellos debían morir inmediatamente. Pero fue a través del sacrificio de un cordero, según Apocalipsis 13:8, el cordero que fue inmolado desde la fundación del mundo, y Génesis 3:22-23 nos dicen que Dios los vistió de pieles, es decir, hubo un sacrificio sustituto desde ese momento. Quiere decir que desde ese momento Dios mostró su gracia, y así sería a lo largo de la historia de la humanidad. La Biblia también nos dice que Noé halló gracia delante de Dios. Es decir, vemos cómo la gracia ha estado a través de los siglos de la humanidad. La gente nunca se ha salvado por guardar la ley o los 10 mandamientos, ni se salvará. Es más, si seguimos avanzando en la historia bíblica, el pueblo de Israel fue liberado por gracia de Dios. Así que vemos que desde el Edén hasta el pueblo de Israel, la gracia de Dios se ha hecho presente, se ha hecho patente en la salvación de los seres humanos. Pero aquí podemos decir que comienza el problema. Después de que Dios libera al pueblo de Israel, le da a conocer su ley. Y el pueblo comienza a pensar que por guardar esa ley son salvos. El pueblo empieza a ver la ley como el medio de la salvación, como el contrato de la salvación y no una respuesta a la gracia que Dios les había mostrado. Es decir, Dios quería que el pueblo de Dios o que su pueblo guardara los mandamientos como respuesta al amor y la gracia que Él les había mostrado, no como un medio para salvarse. Comenzaron a distorsionar la gracia de Dios. Y cada vez que el pueblo se desviaba, cumplían con ciertos ritos para entonces apaciguar la ira de Dios y pensar que ese era el medio, el cumplir, para salvarse. Pero ya el profeta Isaías denunciaba esto. En Isaías 1:13-17 nos dice que sacrificios sin justicia y amor no servían de nada, era abominación. Es decir, la gente podía estar guardando los mandamientos, pero sin amor a Dios no sirve de nada. El apóstol Pablo dice que podemos conocer la escritura, conocer la profecía y no tenemos amor, no sirve de nada. El asunto se complicó un poco más, esta idea de ser salvos por la ley, después del exilio de Babilonia. Ellos entendieron que por haber sido desobedientes fueron castigados. Y a partir de ese momento comenzaron a verse obligados a guardar la ley para salvarse.
comenzaron entonces con su obsesión de la observancia a la ley, y para protegerla, los rabinos añadieron miles de tradiciones orales que más tarde se conocería como la Mishnah. Entonces, la ley dejó de verse como el fruto de la gracia para entonces transformarse en el sistema de salvación y méritos. El pueblo de Israel llegó a poner la ley por encima de la gracia, pensando que guardando los ritos, las leyes, ellos serían salvos. Saben, 2 siglos antes de Cristo, el sistema fariseico, con la tradición oral, consolidó esta idea de guardar minuciosamente los mandamientos para ser salvos. Por eso Cristo vino a romper esta idea. Vino a decir que la justicia y el amor eran mejor aún que todo el cumplimiento que ellos podrían hacer sin amor hacia el prójimo o hacia Dios. Él evidenció la hipocresía de los fariseos. En Mateo 23 repetidamente denunció este asunto. En Lucas 18, 9 al 14, nos muestra la parábola del fariseo y el publicano. Jesús nos mostró que la ley tiene un propósito en la vida del cristiano, pero ese propósito no es salvarlo. Sabemos que el apóstol Pablo fue fariseo y él lo entendió con claridad. Por eso en Romanos 3:28 dice, el hombre es justificado por fe sin las obras de la ley. Y en Gálatas 2:16 dice, nadie es justificado por la ley. Ahora, cuando las personas leen esto sin el trasfondo histórico, pueden decir, mira, yo ya no tengo que guardar los 10 mandamientos, la ley no tiene nada que ver conmigo, yo ya no tengo que obedecer nada de esto porque Dios me salva sin las obras de la ley. Pero ahora vamos a entender mejor este asunto. Ahora podemos responder mejor la pregunta, ¿qué quiso decir el apóstol Pablo cuando dijo, ya no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia? El apóstol Pablo había llegado a entender que guardando la ley no podían salvarse, sino por la gracia del Señor Jesús. Y todos aquellos que creyeron que por guardar la ley se salvarían, entendieron que solo necesitaban confiar en lo que hizo Jesús para salvarse y no en sus méritos. Es decir, el apóstol Pablo está diciendo, ustedes que pensaban que por guardar la ley se salvaban, ahora han visto que solo Cristo salva. Por eso ya no están bajo la ley, sino bajo la gracia. Ahora surge la pregunta, ¿anulamos la ley por la fe en Jesús? Veamos qué dice el apóstol Pablo, Romanos 3:31. De ninguna manera, antes confirmamos la ley. Es decir, el hecho de estar bajo la gracia no anula la ley, porque la ley nunca fue dada para salvarnos, sino para que el pecado abundara y entonces nos hiciera ver la necesidad de Cristo. Entonces, ¿qué papel juega la ley en mi salvación? La ley es aquella que me debe guiar a Cristo. Explico, el apóstol Pablo lo ilustra como un espejo. Quiere decir que la ley me muestra que estoy sucio de pecado, pero el espejo que es la ley no me puede salvar, no me puede limpiar. Ese espejo me dice, tú necesitas que alguien te limpie. Y entonces el único que puede limpiarme es Jesús. Es decir, la ley me muestra el pecado. Por eso Romanos 7:7 dice lo siguiente. ¿Qué diremos pues? ¿La ley es pecado? En ninguna manera. Pero yo no conocí el pecado sino por la ley, porque tampoco conociera la codicia si la ley no dijera no codiciarás. ¿Qué ley dice eso? Los 10 mandamientos. Ahora escuchen bien, mas el pecado tomando ocasión por el mandamiento produjo en mí toda codicia. Es decir, yo no sabía que era tan codicioso hasta que vi un mandamiento que prohíbe la codicia, porque sin la ley el pecado está muerto. Y yo sin la ley vivía en un tiempo, aunque era fariseo. Pero venido el mandamiento, el pecado revivió y yo morí. Es decir, cuando yo estoy quebrantando el sábado, por ejemplo, pero veo que hay un mandamiento que dice, santifica el sábado, la ley me dice, tú estás mal.
o cuando yo estoy robando, o cuando yo estoy codiciando, o cuando estoy engañando a mi esposo o a mi esposa. La ley, el reflejo me dice, tú estás mal, necesitas que alguien te salve. La ley no me puede salvar. Entonces, eso debe hacer en mí, o debe nacer en mí, la necesidad de Cristo, porque Cristo es el que me salva. Así que encontramos que es solo por la gracia de Cristo que puede limpiarme de mi transgresión de la ley. Fíjate, la ley no queda anulada, porque la ley sigue vigente. La ley me sigue enseñando que yo soy pecador. Por eso el Espíritu Santo viene a convencer al mundo de juicio, de justicia y de pecado, porque están transgrediendo la ley de Dios. Pero no quiere decir que yo tengo que, bueno, ahora voy a guardar el sábado, ahora para salvarme. No. La ley solo me muestra mi pecado. Estoy transgrediendo los mandamientos. Ve a Cristo. Voy a Cristo y Cristo gratuitamente me salva. Es decir, por su gracia me salva. Pero sabes, la Biblia enseña que la gracia nos enseña algo. Tito 2:11 al 14 dice, porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres, enseñándonos que, fíjate, la gracia nos enseña algo, enseñándonos que, renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo, quien se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad, y ahora mira lo que dice, y purificar para sí un pueblo propio, celoso de buenas obras. Quiere decir que estar bajo la gracia significa confiar en Jesús nuestra salvación, no dependiendo de nuestras buenas obras, pero al ser salvos por la gracia, esa gracia nos transforma y nos enseña que debemos renunciar al mundo, dejar el pecado es la transgresión de la ley, y entonces el Espíritu Santo nos habilita para hacer buenas obras. Quiere decir que la ley no me salva. La que me salva o el que me salva es Cristo, su gracia. Pero esta gracia me va a transformar para que ya no esté transgrediendo yo estos mandamientos. Quiere decir que cuando yo veo la gracia de Jesús y amo a Jesús, guardo sus mandamientos, no para salvarme, sino como una respuesta a la gracia de Dios. Concluimos pues entonces que la ley de Dios no nos salva, pero nos muestra el pecado. Y es allí donde entra Cristo y su gracia maravillosa para salvarnos y escribir su ley en nuestro corazón para no quebrantar ningún mandamiento. Entonces, estar bajo la gracia significa ser salvos por Jesús, confiar en los méritos de Jesús. No estar bajo la ley significa confiar en los méritos míos para salvarme. Pero por la gracia invalidamos la ley de ninguna manera. La ley me muestra a Jesús. Yo voy a Jesús arrepentido y Él me salva, me perdona y me transforma y me habilita para vivir una nueva vida en Él. Que el Señor te bendiga. Si te gustó el video, dale like y comparte y no olvides suscribirte. Si te gustaría que respondiésemos a alguna pregunta sobre algún tema bíblico, lo haremos con mucho gusto. Que el Señor te bendiga.